Hola, en este video vamos a hablar sobre cómo llenar una historia clínica odontológica. Aquí tengo unas hojitas que es la representación de una historia clínica y bueno, primero hay que comenzar con el alumno. El alumno es la persona que va a realizar el procedimiento. Entonces en este caso yo puse mi nombre, Melanie Viñán. Y acá al lado tenemos al docente y el docente es ahí en docente va el nombre del profesor que está dirigiendo el procedimiento, la persona que está a cargo, la que tiene mayor autoridad en el momento. Y aquí tenemos en institución del sistema. En la institución del sistema siempre se tiene que poner MSP, que es el del Ministerio de Salud Pública. Estas son las siglas. Luego tenemos la unidad operativa, en este caso sería la UDLA. De ahí tenemos que poner el código de UO y el código de localización. Eso depende de cada institución. Este código de localización y el código UO es la geolocalización en donde está ubicado el centro odontológico. Y el número de historia clínica. El número de historia clínica se va a tener que poner el número de cédula del paciente en caso de que fuera ecuatoriano, y si fuera de otro país, un extranjero, se pondría el número de pasaporte. Bueno, aquí tenemos a continuación ya tenemos el registro de la primera admisión. Cuando el paciente va por primera vez a una cita odontológica, se le piden estos requisitos. Tiene que dar primero el apellido paterno, el apellido materno, el primer nombre y el segundo nombre. Y se vuelve a colocar el número de cédula o en pasaporte en caso de que fuera extranjero el paciente. Bueno, aquí tenemos la dirección de residencia. Aquí tenemos que especificar la calle, la manzana, la casa, nos pide el barrio, la parroquia, el cantón, la provincia, la zona rural, si es urbana, no es urbana, y el número de teléfono. Siempre tenemos que verificar que el número de teléfono tenga sus 10 dígitos, que todo es, y volver a verificar con el paciente que vuelva a repetir para que no haya confusiones. Entonces, como ejemplo, un ejemplo en dirección y calle, Avenida Los Incas y Los Chiris. Luego, en barrios, si es que digamos un hipotético caso que el paciente no sabe en qué barrio vive, se pone una rayita, como podemos ver aquí, se pone una rayita y es todo. En parroquia San Antonio, Cantón Ambato, provincia Tungurahua, vive en una zona urbana y el número de teléfono del paciente. Luego se le pide la fecha de nacimiento del paciente, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, que es el país donde la persona nació, y el grupo cultural. Aquí es depender lo que el paciente quiera responder, si se considera mestizo. También tenemos la edad. Aquí tenemos que preguntarle la edad al paciente, el sexo, si es femenino, masculino, también si es el estado civil del paciente, si es soltero, casado, divorciado, viudo. Aquí tenemos en instrucción último año aprobado. Aquí se pregunta si el paciente terminó el colegio, si está estudiando la universidad. En caso de que esté estudiando la universidad es un nivel superior, entonces ponemos nivel superior. Luego más abajo tenemos la fecha de admisión, y la fecha de admisión es la fecha donde el paciente está entrando para hacerse su cita odontológica, entonces se pondrá la fecha de ese día. Aquí tenemos que poner cuál es su ocupación. En este caso, digamos que la ocupación del paciente es un estudiante. Aquí tenemos en empresa, digamos que está estudiando en la UDLA, entonces ponemos empresa, UDLA. El tipo de seguro de salud, hay una infinidad de seguros, pero aquí vamos a poner IES. Aquí también tenemos referido de. Cuando en referido de se refiere si al paciente le recomendaron
alguien le recomendó para que vaya a tal lugar, o simplemente dijo necesito una cita odontológica y entró sin ninguna referencia. En caso de que tuviera la referencia, se pone ahí por quién está referido, y en caso de que no, igual se pone una rayita. Ya. Después tenemos en caso de emergencia, ¿a quién podemos llamar? Aquí el paciente nos va a decir a tal persona. Aquí, por ejemplo, ponemos Alberto Viñán, un ejemplo. El parentesco, cuál es la afinidad entre el paciente, si es amigo, compañero, familiar, novio. Aquí se pone eso. En la dirección para la persona a la que se le llamaría en caso de emergencia. En caso de que no sepa, igual se pone una rayita, y si sabe, pues se la coloca aquí. Y el número de teléfono de la persona a la que se le va a llamar en caso de emergencia. Bueno, aquí tenemos el registro de las nuevas admisiones para atenciones de primera vez, que son estas de aquí. Este cuadro de aquí. ¿Sí? Entonces, como cuando el paciente ya acude algunas veces, ya es más recurrente, regresa, entonces aquí es para renovar sus datos. No para renovar sus datos, sino que entonces aquí se registra la fecha, el día en que entró, cuál es la edad, y aquí otra vez se vuelve si está referido por alguien. Entonces aquí se pone si es la primera vez o si ya es frecuente. Luego aquí tenemos en el registro de cambios. En el registro de cambios, en caso de que la paciente haya realizado algún cambio en su vida, modificado los datos que ya se le habían tomado anteriormente, como puede ser el estado civil, la instrucción, su trabajo, su ocupación, la empresa en la que trabaja, si cambió de seguro. Entonces, en esta parte de aquí se hacen toditos esos cambios, en esta parte de acá. Luego tenemos la información adicional. En información adicional es cuando el paciente pasa por diferentes departamentos o áreas. Solo cuando generalmente no pasa tanto esto en odontología, pero en caso de que haya pasado por otros departamentos hay que registrar en este recuadro de acá. Esta es la primera hoja, de la historia clínica, la que se debe hacer. Y aquí en la segunda hoja tenemos otra vez establecimiento, UDLA, nombre, apellido de la paciente, Melanie Viñán, sexo femenino, edad 18 años, y el número de historia clínica ponemos el número de cédula o de pasaporte. Aquí tenemos que poner si es menor a 1 año, si tiene de 1 a 4 años. Aquí nos dan una infinidad de opciones para años. Y también tenemos que preguntar si está la paciente embarazada. ¿Por qué se pregunta si la paciente está embarazada? No, porque hay que tener otro tipo de cuidados con las pacientes embarazadas, entonces siempre hay que preguntar esto. Luego tenemos el motivo de la consulta. Aquí en el motivo de la consulta tiene que ir tal y como el paciente nos diga al momento que ingresa al consultorio odontológico, a decirnos qué es lo que se quiere hacer o por qué acude. Y tenemos que ponerlo entre comillas. Un ejemplo, si la paciente nos dice quiero un control dental y una limpieza, tiene que poner tal como la paciente dice, quiero un control dental y una limpieza. O si dice me duele la muela, tiene que poner entre comillas, me duele la muela. Y eso va en el motivo de consulta, es textualmente como el paciente lo dice. Y en enfermedad o problema actual. En enfermedad o problema actual, si el paciente, digamos, no tiene ningún problema y solo acude porque quiere hacerse una limpieza dental, no tiene ningún síntoma, o dice tengo una carie pero no siento ningún dolor, simplemente quiero que me cure. Entonces, si no presenta ningún síntoma, se va a poner que es asintomático. El paciente no presenta síntomas. Y en caso de que el paciente sí tenga síntomas,
tenemos que detallar lo que la paciente siente. Por ejemplo, la paciente presenta dolor, hay que hacerle una serie de preguntas. Entonces dice la paciente presenta dolor, dice, sí, a mí sabe que me da dolor, y tiene que preguntarle, ¿hace cuántos días? Entonces dice la paciente, me duele hace 2 días. Entonces pone, paciente presenta dolor hace dos días, y dice y tiene que preguntarle en qué parte le duele. Dice, me duele en el lado lateral. Me dice, me duele aquí. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir localizándole y decimos, me duele en el lado lateral izquierdo, en la zona posterior del maxilar inferior. Y tenemos que preguntar qué tipo de dolor siente la persona, si es un dolor pulsátil, intermitente, que viene a ratos y se va, si es no punzante, no urente, no transitivo. Sí, y aquí tenemos que preguntarle la intensidad del dolor en la escala del 1 al 10, siendo 1 nada y 10 demasiado. Entonces dice, digamos un ejemplo, la paciente me dice, me duele un 6 de 10. Entonces, bueno, aquí tenemos que la causa aparente, la paciente nos dice una fractura dental. Entonces ya. Y los síntomas asociados son síntomas aparte del dolor que pueda tener en el lugar de la afectación. Digamos, tiene dolor de cabeza, pero aquí en la historia clínica tenemos que poner con términos más ontológicos y ponemos cefalea, que es dolor de cabeza. También tenemos que preguntarle a la paciente si ha tomado algún otro medicamento, y en caso de que nos diga que sí, tenemos que preguntarle qué, y digamos nos dice ibuprofeno de 600 miligramos. Entonces ponemos ibuprofeno de 600 miligramos y tenemos que en estado actual está dolorida, porque nos había dicho que en una escala del 1 al 10 le duele un 6, entonces ya es una escala alta. Luego de eso tenemos los antecedentes personales y los antecedentes familiares. En los antecedentes, aquí nos da una lista de opciones. Por ejemplo, aquí dice si es alérgica a antibióticos. Si es alérgica a antibióticos, tenemos que preguntarle a cuáles. Y ponemos una X, que es alérgica a antibióticos. Y ponemos a qué es alérgica la paciente. También, si tiene alergias a anestesia, en caso de que la paciente no sepa, igual se tienen que mandar a hacer estudios, porque puede ser que un odontólogo esté utilizando un tipo de anestesia y luego la paciente pueda tener una reacción alérgica. Entonces la historia clínica es exactamente para que no ocurran inconvenientes respecto a estos temas. También si la paciente tiene hemorragias, igual para esto también se hacen estudios, y para ver si la sangre coagula rápido, no coagula rápido, si sus niveles están normales. Entonces aquí es donde se tiene que preguntar esto. Aquí también se pregunta si tiene VIH/SIDA. Aquí puede que la paciente le diga que sí, que tiene, como pueda que le diga que no tenga. Pero aquí tenemos que tener en cuenta la ley de la universalidad, que dice que todo paciente es asintomático. Esto quiere decir que el paciente tenga o no tenga VIH/SIDA, tenemos que ponerle que sí tiene. ¿Por qué? Porque todo paciente es asintomático y tenemos que tener cuidados especiales. Aquí también tenemos que preguntar si tiene tuberculosis, si tiene asma, si tiene diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y otros. En caso de que nos diga otros, tenemos que colocar cuáles son. Entonces aquí nos da un recuadrito para que nosotros vayamos colocando esta información que el paciente nos vaya proporcionando. Y en caso de que el paciente no sepa o no tenga ninguna alergia, no tenga nada y esté sano aparentemente, se pone el paciente no refiere. Es todo. Luego de eso vamos con los signos vitales. Bueno, a ver. Con los signos vitales, vamos un momentito. A ver.
aquí tenemos los signos vitales. Ya. Los signos vitales nos dan unos recuerdos de presión arterial, la frecuencia cardíaca mínima, la temperatura y la frecuencia respiratoria mínima. Esto se hace, toca hacer unos estudios para poder llenar estos recuadros, y luego de esto ya la paciente puede ingresar a su cita odontológica. Esto es cuando es por primera vez, se demora más la historia clínica. Eso es en signos vitales. Y luego tenemos en examen del sistema estomatognático. Aquí aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que revisar bien que por ejemplo, aquí nos da las opciones: labios, mejillas, el maxilar superior, maxilar inferior, la lengua, el paladar, el piso, los carrillos, las glándulas salivales, la orofaringe, la articulación temporomandibular, la ATM, y los ganglios. Tenemos que revisar bien estas cavidades del sistema estomatognático, ya que podemos encontrar alguna afectación, entonces para tener un mayor cuidado. Y esto siempre hay que revisarlos antes de comenzar con la cita odontológica. Es todo este es un video muy resumido de lo que es la historia clínica, porque de ahí la historia clínica en sí tiene muchas pautas. Como decía, hay que realizarse estudios para saber si la frecuencia cardíaca, si tiene la sangre está coagulando bien. Pero este ha sido un video resumido de cómo se debe llenar una historia clínica.